Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchan bien? Sí, señora, ¿cómo has estado? Hola Carlos, Muy muy bien. Hola, bien. ¿Cómo ¿qué tal, estás? Victoria? Muy bien, gracias. Bueno, voy a compartir. Ustedes me confirman si se ve bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirnos este espacio. Eh, esta propuesta de ida y vuelta, estos diálogos en torno a la investigación y creación formativa en diseño a través de los archivos, eh, se gesta a partir de un proyecto de investigación que venimos trabajando hace aproximadamente 2 años y medio, pero que tiene como antecedente las experiencias tanto de Lorena como mía, en el trabajo de la historia del diseño, en esa búsqueda a partir de archivos impresos, de materiales que hemos indagado de diferentes fuentes. Y nos encontramos ya en el Politécnico como profesores de la Escuela de Diseño, conformando un semillero en el cual empezamos a trabajar con los estudiantes estos dos acervos. Entonces el primero es el dejado por Sergio Trujillo Magnat, conformado por libros de su biblioteca personal, documentos, revistas, bocetos, notas, entre otros materiales. Y eso, digamos que surge por la cercanía con una de sus nietas, otra artista e historiadora que nos encontramos en el camino y en estas búsquedas. Y el otro, 63 fascículos de la revista Chinchito, que es una revista infantil, cuya primera aproximación yo la realicé desde la Biblioteca Nacional y posteriormente a partir de dos coleccionistas, también investigadoras, me permitieron acceder a los 63 fascículos porque la Biblioteca Nacional solamente cuenta con 21. Entonces estas fuentes primarias fueron la base para el desarrollo de diferentes actividades que nos permitieron vincularnos a nosotros como profesoras, a otros profesores de la Escuela de Diseño y a estudiantes de la Escuela de Diseño, obviamente con el apoyo del semillero. En su momento nos planteamos muchas preguntas, pero digamos que en este presente tenemos dos, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿quién nos va a leer? Y también cómo le aportamos a esos nuevos lectores que están en formación, todo con el ánimo de construir un aporte que fuera significativo, diferenciador, para evidenciar estos resultados de investigación, que además reflejen las dinámicas y procesos de creación que son característicos del diseño. Ya el proceso al interior del semillero fue vital para la consolidación de diferentes iniciativas que fueron surgiendo. Entonces, paralelamente a la aproximación a los dos archivos y a su proceso de sistematización, que logramos empezar a digitalizar, organizar, y eso le permitía a otros estudiantes acceder a sí mismos de una manera más sencilla y sin poner en riesgo el archivo y también, pues obviamente, lo que significa para la salud acceder a este tipo de materiales. Entonces realizábamos encuentros semanales de diálogo en torno a lecturas que que nos permitieron construir marcos teóricos diversos sobre nociones de artefacto, de imagen y estudios críticos del diseño. En estas reuniones, tanto estudiantes como profesores conversábamos sobre esas ideas que nutrieron la interpretación del material de los archivos y se empezaron a tejer vínculos sensibles sobre la investigación en colectivo. Es decir, no solamente eran las inquietudes de los estudiantes o de nosotras como profesoras, sino también cómo intercambiábamos esas experiencias y resultaron claves para definir esos procesos individuales posteriores. Entonces ese semillero se convirtió en un espacio de aprendizaje poderoso que alejaba los cronogramas curriculares también modeló los intereses y métodos de investigación y creación de todos los participantes. Tuvimos la oportunidad de hacer trabajo por fuera de la universidad, entonces visitamos bibliotecas como la Nacional o la Luz Ángel Aranda, porque también, aunque generan una diferencia porque de alguna forma es un método más frío, permite aproximarnos a la forma en la que se consultan otros archivos que pueden complementar este análisis que venimos realizando y que además que les permitía entender otras fuentes de consulta que se han producido
en la misma época de los materiales que estábamos desarrollando. Lorena, continúa. Bueno, entonces voy a contextualizar un poco el marco de reflexión teórica desde el que desarrollamos pues, como estas aproximaciones. Es bien importante pues como recalcar lo que mencionaba Victoria sobre este modelo, digamos, de construcción desde el semillero. Creo que el diálogo y el andar, digamos, en el mismo archivo, en los dos mismos archivos, permitió estructurar diferentes iniciativas de investigación en las que, si bien, digamos, tienen como un carácter individual en el sentido como de sus intereses particulares, pues empezaron a tejerse como unas colaboraciones entre los diferentes participantes, docentes y profesores, y en esa medida, digamos, que íbamos recorriendo, pues empezamos a encontrar también como unos referentes teóricos que nos permitieron reflexionar sobre ese trabajo que estábamos haciendo con los otros archivos. Y ahí, pues, justamente en referencia a un texto de Álvaro Ricardo Herrera, pues nos hacemos como la pregunta de, ¿acaso este proceso que estamos haciendo de reconstrucción de estos acervos para entenderlos, para volverlos un material cognoscible, no es un proceso de diseño en sí mismo? Entonces ahí aparece como la noción de el archivo como diseño y como proceso de diseño. Pues tomamos la referencia de Andrea Giunta para entender el archivo como un espacio de construcción de conocimiento precisamente en la que pues existe digamos como una estructura sintáctica que se empieza a adoptar una vez uno empieza a familiarizarse con los acervos. Pues de Jacques Derrida tomamos como la idea de que el archivo construye los acontecimientos, no solamente, digamos, como es un proceso de reconstrucción, sino de construcción y los ubica dentro de un discurso. Entonces, pues para eso también fue bien importante ir en paralelo como a bibliografía, a otras fuentes de otros autores también, de otros investigadores que nos ponían en un marco temporal, histórico y sociológico específico, pues para poder entender ese material que había llegado a nuestras manos y que estábamos empezando a digitalizar. Y de D.B. Uberman, pues vamos a tener pues un maravilloso texto que es el archivo ARDE, y ahí entendemos, digamos, el proceso del archivo como un montaje del saber, ¿no? Entonces, este concepto de montaje, pues nos lleva también a ratificar esta idea del archivo como proceso de diseño, que parte de una información que es tangible, que está, digamos, pues consignada en estos números de las revistas o que está consignada en el material gráfico que pudimos recuperar del diseño de Sergio Trujillo, pero también en la imaginación, porque definitivamente cuando nos aproximamos tal cual, eso consolida forma. Es digamos, esa aproximación podemos empezar a hacer esa expresión un poco más organizada del archivo y posteriormente iniciar procesos de interpretación particulares, pues en cada uno de los casos, tanto de la revista Chanchito como de un archivo que se creó que tiene que ver con el diseño de mobiliario de Sergio Trujillo Mañanar, pues ahí donde exploramos diferentes tipos de recursos que vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, aquí están los participantes de los que estamos hablando, digamos, en esta presentación, pero es importante mencionar que pues ha habido otros participantes también, otros profesores y estudiantes que en este momento también se encuentran vinculados, pero pues hemos querido hablar del trabajo de Camila, del trabajo de Nadia, del trabajo de Lucy González y de David Porras, que además ellos presentaron justamente hace 2 años su ponencia en el marco del SABIC anterior, y pues de Victoria, que es la líder de este proyecto, que pues ha tejido también como todas estas relaciones. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente de los resultados, pues esperamos que ya lo exploren un poco más en el salón virtual de exhibición y también posteriormente pues en las memorias. Lucy González produjo a partir de la exploración del archivo de la revista Chanchito un proyecto transmedia que se denomina Chanchito, estereotipos imaginarios. ¿Sí? A ella le interesaba muchísimo ver
el tema de los roles de género. Esto, digamos, surge en su inquietud legítimamente cuando empieza a explorar la publicidad que estaba en esta revista infantil, una publicidad dirigida hacia los niños, pero pues obviamente que empieza a inculcar unos modelos específicos de lo que es ser hombre y mujer en los años 30, ¿no? Entonces ahí viene como toda su discusión, además que es muy personal, pues, sobre estos roles de género, y decide generar pues a partir de todo este análisis un lugar transmedia pues con diferentes recursos donde comunica también todo su proceso de investigación y reflexión alrededor de este elemento pues de los roles de género. Hemos querido incluir algunas frases. Este proceso, digamos, de esta ponencia lo hicimos a través de diferentes entrevistas, un poco rememorizando los procesos de cada uno, y por eso pues estamos aquí exponiendo algunas de estas frases significativas para los estudiantes y hoy egresados. Con todo este esfuerzo de vincular la investigación-creación, el producto final florece. Y esto refiere, digamos, del proceso de Lucy, de que quizá ella tenía un poco de conflicto porque no sabía muy bien qué iba a hacer, pero al final, pues con este proceso de vincular de una manera pues muy honesta la investigación y la creación, salió este producto. Bueno, otra de las iniciativas derivadas de la creación de estos archivos fue el trabajo de aproximación que hizo Nadia Flores, estudiante de diseño industrial. Acá, digamos, hay todo un asunto sobre la creación del archivo mismo, pues gracias a la ayuda del profesor Jaime Romero, también director del área de fotografía de la Escuela de Diseño, pues se hizo la digitalización de un material muy valioso, inédito, que ya les vamos a exponer de qué consiste, y pues Nadia organizó con la ayuda de Lucy también la digitalización del archivo y volverlo, digamos, a una estructura que pudiera ser pues accesible a otros miembros de la comunidad educativa. Reflexiona fuertemente sobre el proceso creativo y sobre los registros análogos, porque pues este archivo de diseño está compuesto por bocetos, por 116 bocetos, ilustraciones también, lo que hoy llamamos renders, planos técnicos. Teníamos 120 piezas producidas en 29 folios, ¿sí? Y teníamos el acceso a algunas piezas construidas del diseño de mobiliario. Entonces, pues Nadia hizo toda la organización de este archivo, pero además, pues aquí en la diapositiva anterior hay un proceso que fue muy interesante, que fue la réplica de uno de los diseños que se encontró, digamos, dentro de los bocetos de Sergio Trujillo. Se pasó a la construcción de planos técnicos a partir del análisis pues, de otros planos y piezas físicas que podían ser similares para poderlo construir con las mismas técnicas pues, que se habían construido otros muebles de este autor en esta época, ¿no? Y se hizo todo pues el proceso con los acabados y las técnicas originales de construcción. Este es el proceso de aproximación de Nadia. Ella dice, la mayoría de los diseñadores no bocetamos, no llevamos una bitácora, no tenemos entonces cómo visibilizar nuestro proceso creativo. Quizá deberíamos volver al lápiz y al papel, como una reflexión también sobre los registros. Continuando con estas evidencias, Camila Sánchez es la única estudiante que todavía continúa con nosotros, que ya está en formación. Además de estudiar diseño gráfico, está haciendo doble programa con medios audiovisuales y se encuentra con las ilustraciones de un libro que se llama Cuentos tricolores de la década del 60, textos escritos por Osvaldo Díaz. Obviamente las ilustraciones de Sergio Trujillo, y empezamos a analizar esa apariencia, cómo manejaba la mancha, el color, cómo empezaba a construir y a desarrollar los personajes. Estos son textos que hablan de la conquista y la independencia de Colombia, pues obviamente con un sesgo propio de esa época, pero es el primer libro ilustrado para niños y jóvenes de literatura, entonces tiene un valor muy importante. Camila empieza a hacer su aproximación y combina ese gusto por la ilustración, pero propone el desarrollo de una animación stop motion. Entonces, en este momento es un proyecto que se encuentra en etapa de desarrollo, apenas estamos iniciando, entonces ya se ha empezado a escribir el guión, ya tiene unas aproximaciones al desarrollo de los personajes. Estos son unos apartes del storyboard donde se están planteando
el manejo de los encuadres, el tipo de ilustración, y obviamente estamos en proceso de decidir si solo se hace stop motion o se combina con ilustración 2D e ilustración 3D. En ese sentido, pues hemos tenido que apoyarnos en otros profesores de la Escuela de Diseño, pero también ha generado unas experiencias muy interesantes de aprendizaje para todos. Entonces, yo creo que va a ser nuestro último proyecto, que lo pensamos finalizar en 2022. Y ya el último es, también aquí recuperamos una frase: el audiovisual me da opciones para exponer el resultado en escenarios más diversos, por ejemplo, que un público infantil tenga acceso a este tipo de productos para difundir la historia de Colombia. Y eso se genera porque hace una visita a una exposición de la historia de Colombia en el Museo Nacional de Bogotá y se encuentra que no es de fácil acceso para otros públicos, por el lenguaje, los recursos gráficos. Entonces, desde allí es que surge esa necesidad de generar una animación que le llegue a todo público, pero que también sea accesible a un público infantil. Y ya para cerrar el proyecto, el trabajo de grado surge de la experiencia con David Porras. Él hace un análisis desde la revista de las Indias, que también trabajó, ilustró y desarrolló la parte tipográfica Sergio Trujillo. Entonces lo que hace es una deconstrucción de esa tipografía. Allí pues nos muestra todas las posibilidades que tiene para... bueno, parece que Lorena tiene problemas con el internet. Pero ya para ir cerrando, David lo que hace es un estudio de esas maneras en las que Sergio Trujillo hace la deconstrucción tipográfica, pues toda la influencia de las vanguardias de principios del siglo pasado, y cómo se implementan acá, obviamente con dibujos hechos a mano, con la posibilidad de desarrollar unas tipografías propias, que ya lo han publicado otras editoriales. La editorial Silueta publicó un libro de Sergio Trujillo, pero en ese sentido nos permite que en este caso David proponga un sitio web donde otros investigadores, otros estudiantes puedan acceder a él. Lo que se está proponiendo también es el desarrollo de un sitio web que esté relacionado y atado a la biblioteca del Politécnico Gran Colombiano, y de esa manera no solamente la comunidad nuestra, sino que otros investigadores y otros estudiantes puedan acceder a ellos. Muchas gracias. Cualquier pregunta o inquietud, con gusto nos pueden escribir. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos.